Bienvenido a esta segunda cápsula de las instrucciones del Creador. El día de hoy vamos a hablar de la circuncisión, una instrucción muy importante y que es necesario comprenderla de manera correcta. De tal manera que, bienvenidos a esta segunda cápsula, espero que sea de mucha bendición para todos nosotros. Comenzamos. Instrucción número 2, la circuncisión. En Génesis capítulo 17, verso 9 leemos: Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Muy bien, pues aquí tenemos esta segunda instrucción del Creador, y es una instrucción sumamente importante. Debemos entender que esta instrucción tiene un contenido que es muy claro en la Escritura. Primero, es una señal de pacto entre el Eterno y la descendencia de Abraham. Dice en la Escritura: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Así que, primero, es una señal de pacto. Quienes entran en pacto de la descendencia de Abraham, quienes entran en pacto con Dios, tienen que guardar el rito de la circuncisión. Segundo punto. El segundo punto dice que todo aquel que es nacido de la casa de Abraham será circuncidado, los pequeños desde 8 días de nacido. Por lo tanto, no tiene el pequeño ninguna decisión, es un aspecto de gracia. El niño no tiene méritos, no tiene decisión, por gracia entra al pacto con Dios, el Dios de Abraham. Tercero, es un pacto perpetuo. Claramente dice la Escritura en Génesis capítulo 17, verso 13: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Es un pacto perpetuo entre el Creador y la descendencia de Abraham. Y también leímos, como último punto, de que el extranjero que entra a formar parte de la casa de Abraham debe también guardar la circuncisión como instrucción de Dios, la circuncisión del prepucio de su miembro viril para ser parte del pacto de Dios con Abraham. Esto es lo que leemos en la Escritura, pero desde luego que surge la pregunta acerca de qué es lo que el Nuevo Testamento nos instruye acerca de la circuncisión. Bueno, es importante entender algo muy claro en la historia, que en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, es decir, en el judaísmo del primer siglo, el concepto de salvación era relacionado de forma directa con la conversión al judaísmo y con el requisito de guardar la ley o instrucción, y en hebreo se dice Torah, guardar la ley aceptada, pero no solo la ley escrita, sino también la aceptada y proclamada, promulgada por los rabinos. De tal manera que en el judaísmo del primer siglo,
Existía el concepto de que si una persona no era circuncidada como parte del rito de conversión al judaísmo, no podría ser salvo. Y esto es algo que los judíos, aún los que se convertían a la fe del Mesías, los que creían que Yeshua era el Mesías de Israel, ellos enseñaban y querían que los nuevos creyentes que de entre los gentiles se convertían al Dios de Israel, tenían necesariamente que guardar los preceptos de la ley promulgada por los rabinos o aceptada por los rabinos, y como paso importante de ese rito de conversión, la circuncisión era un requisito, y si no eran circuncidados, según el concepto de estos judíos del primer siglo convertidos o creyentes en el Mesías, pues nadie podría ser salvo. Así que hubo una discusión muy fuerte, muy importante entre este grupo y Pablo y el grupo que Pablo estaba instruyendo. De tal manera que después de esa discusión tan álgida que hubo sobre si la circuncisión era o no un requisito para ser salvos, fue necesario llevar esta discusión a Jerusalén con los apóstoles. Esto lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 15, y en el versículo 1 leemos precisamente la cuestión que se debatía. Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vean el tema. Ellos decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, aquí la discusión no era si era un mandamiento o no y si estaba vigente o no, sino que la discusión estaba en torno a que la circuncisión era o no un requisito para la salvación. Ese tema fue llevado a los apóstoles allá en Jerusalén y todos conocemos bien el resultado. El debate fue llevado, pues, a Jerusalén con los resultados ya bien conocidos de todos ustedes, de no molestar a los nuevos creyentes de entre los gentiles que se convertían al Dios de Israel, sino instruirles 4 cosas necesarias. ¿Por qué eran necesarias? Bueno, porque los gentiles que se convertían al Dios de Israel estaban acostumbrados a la adoración de los ídolos. Ellos adoraban ídolos. Además de eso, estaban acostumbrados a comer de los sacrificios que hacían a sus ídolos. Entonces comían de lo sacrificado y también comían sangre y hacían actos de fornicación ritual en su adoración pagana. Así que esto fue instruido. Hechos 15:19 dice lo siguiente: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora bien, este asunto, para entender este asunto, es de vital importancia reconocer que tal decisión de los apóstoles fue tomada por ellos considerando el hecho de que los nuevos creyentes aprenderían los preceptos de la instrucción del Creador cada día de reposo en las reuniones de los creyentes que para ese tiempo se realizaban en las sinagogas. Es decir, Hechos 15 se escribió en la época en que todavía los creyentes en Yeshua, en el Mesías, se reunían en el lugar de reunión, la sinagoga, y desde luego en el día de reposo. Así que leemos lo siguiente en la Escritura. Dice, Hechos 15:21, este versículo es muy importante y muchas veces no tomado en cuenta, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Cuando dice porque Moisés, se refiere a la instrucción, a la ley de Dios, a la Torá. Desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. Se predicaba la instrucción de Dios, del Creador se predicaba, se enseñaba. ¿En dónde? En las sinagogas. Así que los nuevos
creyentes de origen gentil aprenderían cada día de reposo los preceptos de la instrucción de Dios, la instrucción del Creador, y entre ellos, desde luego, la circuncisión. Ellos aprenderían porque estarían oyendo en las sinagogas. Ahora bien, vamos a ver que esto es importante entenderlo en el Nuevo Testamento a la luz de 4 condiciones o situaciones o conceptos o aspectos que son muy importantes de considerar. Primero, una enseñanza muy clara en la palabra del Creador es que la salvación no depende de las obras de justicia que nosotros hagamos, incluyendo la circuncisión, por más importante que sea. La salvación es por fe y por gracia. Y Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5 lo siguiente: de cierto os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley de la gracia habéis caído. Mire, lo que Pablo está diciendo aquí es que los que se quieren justificar por sus obras, guardar las obras de la ley o Torá, que la traducción más apegada sería instrucción, por eso hablamos de las instrucciones del Creador en estas cápsulas. Los que se pretenden justificar ante Dios para ser salvos, para tener méritos según ellos lo creían delante de Dios, pues se circuncidarían pensando que así lograrían ser salvos. Pero Pablo les dice, los que hacen esto se están separando de Cristo, se están separando de la gracia. Dice en el versículo 5, pues nosotros, por medio del Espíritu, esta es una enseñanza bíblica guiada por el Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Es decir, es solo por fe y por gracia, ¿verdad?, que tenemos esperanza de vida eterna, de salvación. El mismo apóstol Pablo lo dice en Tito capítulo 3, verso 5, donde nos dice esto: Él, es decir, Yeshua, Dios mismo hecho hombre, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Muy bien, segundo aspecto a considerar. Debemos tener mucho cuidado cuando leemos la palabra circuncisión en los textos del Nuevo Testamento, ya que esta palabra frecuentemente se usa como sinónimo de judío, o bien de judaizante, o bien de judaizar, e incluso de conversión al judaísmo, o bien de judío creyente en el Mesías. Es decir, hay muchos ejemplos en las Escrituras donde cuando dice circuncisión está refiriéndose a personas judías, o cuando dice los de la circuncisión son judíos convertidos a la fe del Mesías Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios que vino al mundo. Vamos a ver este ejemplo en Colosenses capítulo 4, versos 10 y 11. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. En este texto, la palabra circuncisión se refiere a judíos creyentes en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Tercero, antes de pasar al tercero, es importante entender que cuando leamos pues circuncisión en el Nuevo Testamento debemos ver el contexto para ver a qué se refiere, para tener claro y no confundirnos. Tercero, la circuncisión no sirve de nada si no está circuncidado también del corazón la persona, es decir, si la persona no está circuncidada tanto en su carne como en su corazón. Y esta circuncisión, la del corazón, se hace evidente mediante la vida de obediencia a las instrucciones del Creador. Una persona es evidentemente circuncidada en el corazón por su obediencia.
Romanos 2:25 dice lo siguiente: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley o instrucción, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Bien, el cuarto tema a considerar es el siguiente: los aspectos históricos, sociales, políticos y culturales en el tiempo y en los lugares donde se escribió el Nuevo Testamento, así como considerar cuidadosamente quiénes eran los lectores originales, no pueden ser desatendidos. Mire, hay que entender que el Nuevo Testamento se escribió en el primer siglo, bajo circunstancias políticas, culturales, sociales, económicas y de territorio donde se desarrollaron los hechos muy diferentes a los que vivimos hoy. Es decir, hay que entender quiénes eran los creyentes en el Mesías del primer siglo, a quien se escribió originalmente el Nuevo Testamento. Sabemos que muchos de ellos eran esclavos que creyeron en el Mesías. También había personas nobles, pero sin duda abundaban los esclavos. En el Imperio Romano había esclavos, plebeyos y algunos nobles y ya de la clase de gobernadores, ¿verdad? De los que eran los más altos niveles. Pero muchos de los esclavos eran creyentes en el Imperio Romano, ya sea griegos o de otras nacionalidades. Así que ese era el tipo de personas. Un esclavo no es libre para decidir sobre su propio cuerpo. No es libre, no tiene potestad ni siquiera sobre su propio cuerpo, ni tiene honor, sino que vive en total situación de ser alguien que tiene un dueño y que ese dueño es dueño hasta de su vida. Así que el Evangelio fue una luz que vino a ellos. Hay que tener en cuenta también que los judíos y los cristianos del primer siglo, los creyentes en el Mesías, eran odiados y perseguidos por el Imperio Romano, este imperio los llevó al martirio muchas veces. Cuando eran encontrados y culpados de ser cristianos, eran llevados al circo romano para que los leones los mataran, o eran crucificados, o eran quemados. Había una gran persecución. Muchos de ellos murieron martirizados en las cruces y eran pues realmente objeto del odio en el Imperio Romano. Esas eran las circunstancias, así que circuncidarse en ese tiempo pues no era una decisión fácil de tomar. Es decir, estos creyentes pues muchas veces evitaron ser circuncidados. Pablo mismo les escribe instruyéndoles que no se circunciden, que así como fueron llamados se quedasen. Sin embargo, es importante que usted tome en cuenta que esta es una instrucción, que es un pacto perpetuo entre el Elohim, el Dios de Israel, y los descendientes de Abraham, los que son del linaje de Abraham. Y nosotros, como creyentes, somos también injertados en el linaje de Abraham. Así que oremos para que Dios nos dé la sabiduría de qué debemos hacer siguiendo la palabra de Dios. Estas circunstancias que rodearon a los creyentes del primer siglo en los mayores lugares del mundo, en casi todo el mundo, ya no existen. Sí hay en algunos lugares persecución y odio, pero ya no existen las mismas circunstancias del primer siglo, incluso desde un punto de vista
de salud desde un punto de vista médico. Ya son circunstancias muy diferentes. Bueno, pues hemos llegado al final de esta cápsula de las instrucciones, de la instrucción del Creador. Espero que haya sido de mucha bendición y yo me despido. Hasta la próxima cápsula. Shalom, shalom.